Estamos escuchando ya la voz de nuestro siguiente invitado. Y tenemos algunas interrogantes, ¿no? Porque la Asamblea Nacional se convierte en crucial en un momento tan difícil y coyuntural que está viviendo el país, con una serie de decisiones que están siendo cuestionadas desde el ámbito político y desde el ámbito del liderazgo social y ciudadano. Saludo al coordinador del Observatorio Legislativo, el doctor Roger Celi. Doctor, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Qué piensa usted de la acción que está a punto de implementar, o que ha anunciado ya la presidenta de la Asamblea, en torno a la suspensión por vía administrativa de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, de 150 días, y la designación de una vicepresidenta encargada, porque inmediatamente el gobierno hace la política de los hechos consumados, más allá de que está en discusión porque ha interpuesto una acción de protección con medida cautelar y ha dicho también que va a acudir hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me refiero a Verónica Abad. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos y todas. El tema empieza mal y termina mal. Bueno, termina para el gobierno, porque piensan que las cosas se van a quedar hasta ahí. Aún hay algunos recursos que se pueden ejercitar desde la presidencia de la Asamblea, desde el propio despacho de la vicepresidenta de la República, suspendida actualmente, pero yo quisiera referirme primero a los hechos, a lo que ha sucedido, y nos sorprende mucho desde el ámbito institucional y sobre el Estado de Derecho principalmente, porque las reglas del juego en materia de sucesión presidencial están clarísimas. En primer lugar, el presidente de la República, aceptando con la anuencia suya, acepta el acto administrativo de la ministra del Trabajo y suspende, desde mi punto de vista, no temporalmente, no son 150 días, es una destitución lo que hay detrás de ello, ¿no? Claro, si tomamos en cuenta la aplicación de la LOCEP, el artículo 45, literal 2, ¿no? Porque ahí se habla de la destitución, como usted dice, y eso hay que tenerlo claro. Y además los 150 días, si nosotros leemos integralmente la Constitución de la República, superan a los 90 días que podría permitir la Constitución para que un vicepresidente se ausente. Es decir, con los 150 días prácticamente está destituida. Eso es lo que hay que contar al país. Ya fue destituida la vicepresidencia de la República mediante un acto administrativo ilegítimo contrario a la norma constitucional. El segundo punto, yo decía, esto comienza mal con el acto administrativo y termina mal porque el presidente de la República se arroga funciones y designa a dedo, es decir, arbitrariamente, a una vicepresidenta encargada. Es decir, Moya. tenemos en la cabeza y en lo jurídico del presidente de la República a una vicepresidenta suspendida y una vicepresidenta encargada. Es decir, tenemos dos vicepresidentas. Tremendo problema en el que nos ha metido el presidente de la República. Cuando el artículo 150 de la Constitución es muy claro y habla de que en el caso de que haya una ausencia definitiva de la vicepresidenta de la República, la Asamblea Nacional debe designar a través de una terna enviada. Es clarísimo el panorama. O sea, no hay a dónde perderse. Y yo creo que utilizaron la norma a su favor para generar este escenario. Pero la Constitución es muy clara. Ese es el escenario, digamos, ya finiquitado, ya hechos consumados por parte del gobierno nacional, pero como habíamos conversado, hay aún algunas cosas por hacer. Pero ¿quién debe dirimir? Le digo, la señora vicepresidenta Verónica Abad ha decidido acudir a un juez que ahora ya está en conocimiento del tema, una acción de protección con medida cautelar, suspender la suspensión, valga la redundancia. ¿Habrá la interesa del juez o la juez que está manejando el tema para poder no sucumbir a las presiones políticas, a las presiones mediáticas, a las presiones políticas, y que su decisión sea apegada a derecho y a Constitución? ¿Qué piensa usted al respecto? Es importante señalar también, más allá de la expectativa que tengamos en cuanto a la decisión que tome el juez, que ya hay precedentes que son de alguna manera nefastos para el país. En primer lugar, no sé si recordamos, hace pocos meses el juez Romero, un juez que quiso interferir en el normal funcionamiento del control político de la Asamblea Nacional, logró
en realidad su efecto y se retomaron ciertos juicios políticos en contra de esas ex autoridades del gobierno de Guillermo Lasso. Si vemos ese precedente, tal vez de nuevo quizá estemos frente a una intromisión de la justicia en el orden constitucional. En este caso, no solo debemos estar pendientes de la decisión que tome este juez, sino de otros jueces, porque luego hemos visto que igual el gobierno nacional presenta otras medidas en otras jurisdicciones y tratan de tumbarse decisiones que pueden ser apegadas al Estado de Derecho. Entonces, desafortunadamente, de fondo, Wilson, lo que estamos viendo es una pelea política que debe destilarse en lo político a través del control político de la Asamblea Nacional, pero que pasa a la justicia. Y de nuevo vemos una posible politización de la justicia y tal vez una interferencia de la justicia en lo político. Y ese es el problema de fondo al que nos enfrentamos en los últimos años en el país. Ahora, Roger, este dictamen interpretativo del que habla Viviana Veloz, la presidenta de la Asamblea Nacional, podría ser el que ponga fin a este dilema si es que la Corte Constitucional, que es la máxima instancia en materia constitucional, dice, señores, la sanción no está pegada a derecho, no está pegada al orden constitucional. Y con eso termina todo, la vicepresidenta regresa a sus funciones y listo, porque ella no es empleada designada, nombrada ni contratada, porque le aplican la ley orgánica del servicio público cuando ella fue elegida por el pueblo y la entidad dominadora es el pueblo ecuatoriano, pues, o me equivoco, Roger. Por supuesto, la desafortunada intromisión y la interferencia en las funciones de la Asamblea Nacional, que es común en este gobierno, pues han dado resultado que la Constitución de la República del Ecuador se ve irrespetada. El control político, la figura de la destitución está establecida de manera muy clara y le da atribuciones a la Asamblea Nacional, en el caso del presidente y vicepresidente de la República, así como de ministros. La actuación de la Asamblea Nacional yo creo que la podemos revisar sin antes mencionar un tema que es muy importante y que hay que precisar. La decisión del juez que va a tomar la causa del caso de la vicepresidenta debe atender específicamente al acto administrativo. En este caso, se suspende del cargo de embajadora a la vicepresidenta Abad y no del cargo de vicepresidenta. En función de ese razonamiento, el juez debería devolverla al cargo. Es decir, no hay dónde perderse en y eso es lo más lógico. Y es lo lógico, es lo que se apega al Estado de Derecho y tiene que ver... Tiene que hacer esa división, porque si le encarga el presidente mediante decreto las funciones de embajadora de paz y le suspenden la remuneración, ya decía yo en un anterior diálogo, un asambleísta en estas controversias que hubo por las polémicas declaraciones de Verónica Abad, decía que ella gana $17,000, pero es lo que gana un funcionario del servicio exterior, porque tiene gastos de representación, gastos de residencia, y obviamente vivir en un país, antes en Israel y ahora en Turquía, en Ankara, es costoso, pues es decir, si le suspenden la remuneración, le suspenden esos recursos de las funciones que está ejerciendo, porque no pueden suspenderle como vicepresidenta. Si el juez hace esa división, se clarifica el panorama y la señora debe seguir en funciones, pues. Y como decíamos, Wilson, el panorama es muy claro. En primer lugar, no se debió hacer, no se debió proceder como actualmente ya se ha consumado. En segundo lugar, si es que vamos a lo judicial, desafortunadamente, el juez debe decidir en función de eso y devolverla al cargo, en este caso suspendido, como vicepresidenta de la República. Ya las funciones como embajadora se entienden ya por finalizadas y en este caso el presidente de la República, tras esa decisión, debería asignarle nuevas funciones. O no asignarle, porque que es una posibilidad. Ya hubo en el pasado un vicepresidente sin funciones. Usted recuerda, me parece que en el tema de Jorge Glass, cuando hubo ya esa discrepancia con el presidente de ese entonces, Lenín Moreno, antesito del juzgamiento, el señor no tenía funciones, pues es decir, no será la primera vez que haya un vicepresidente o una vicepresidenta sin funciones. Por supuesto, y Wilson, y creo que el razonamiento de esta entrevista queda bastante diáfana para el público, porque ya sabemos, se entiende en un estricto sentido de lectura a la Constitución, de que la vicepresidenta puede cesar en funciones si es que la Asamblea Nacional la destituye, la censura o si muere.
Básicamente ese es el panorama. O se enferma y puede pedir una licencia. Temporalmente. Porque exactamente. En ausencia definitiva pasa o debe pasar lo que usted está sugiriendo. El presidente debe emitir una terna para que la Asamblea elija a uno o a una de la terna. Lo que sucedió, ¿sabe con quién? Con la señora Vicuña, María Alejandra Vicuña, y luego con la señora María Alejandra Muñoz y el señor Otto Sonnenholzner. Sucedió que fueron elegidos de ternas, pues. Por supuesto. Si usted dice que son 90 días los que puede permanecer fuera del cargo la vicepresidenta, porque si supera esos 90 días, ya deja de ser vicepresidenta para siempre, no temporalmente. Y si la sanción es de 150 días, ella está fuera, está destituida, no está suspendida. Y en esa eventualidad, el presidente tiene que emitir una terna para que la Asamblea designe al reemplazo de la señora Verónica Abad Rojas. Efectivamente, pero no, como decía, inició mal con el acto administrativo, el gobierno cierra con una designación arbitraria y ahora es momento de corregir las cosas, ¿no? Esperemos que la justicia reaccione en ese sentido. Y yo quisiera mencionar un punto adicional y es la figura de la vicepresidencia de la República. Creo que es un debate necesario que debemos tener como ecuatorianos al respecto de si necesitamos de esa figura que ha sido tan polémica en los últimos años y que ha generado, más allá de estabilidad, ha generado controversia en el ámbito político. Bueno, históricamente ya ve cómo era concebido durante las administraciones de Velasco Ibarra, ¿no? El vicepresidente como conspirador a sueldo. En la época del señor León Febres Cordero, le endilgaban el apelativo o cualitativo del serrucho al señor Blasco Peñarera Padilla. Le digo, un poco para que la gente que no vivió estos elementos lo entienda. Yo ejerzo el periodismo desde hace mucho tiempo y obviamente tengo memoria y esos capítulos hay que recordarlos porque ahora mismo vienen a colación. Por supuesto. Y eso va acompañado de otras reformas. La posible eliminación de la figura de la vicepresidencia de la República y otro razonamiento que teníamos en la fundación es que se prohíba de alguna manera la reelección inmediata de quien ejerce la presidencia de la República, porque actualmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Un presidente que está más enfocado en ser candidato y en lograr la reelección que en gobernar, y eso se nota en los resultados que tenemos actualmente. Y acompañado de una tercera reforma, la política no solo se queda en el Ejecutivo, sino trasciende a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional hoy en día está obstaculizada de fiscalizar porque no puede priorizar los juicios políticos. Hay la desafortunada costumbre de muchos legisladores de presentar un sinnúmero de juicios políticos para que los actuales, los importantes, oportunos y pertinentes no se tramiten. Entonces, el modelo de gestión gubernamental, de control político y esta figura de la vicepresidencia de la República yo creo que deben ser reflexionadas y deben ser modificadas. Esos cambios son absolutamente indispensables, ¿no? Por supuesto. Porque caso contrario, el tema de la reelección inmediata que fue introducida en la Constitución del 2008, porque antes no era posible una reelección inmediata, pues era pasando un periodo, y eso era saludable, pues porque no tenemos ahí un presidente en campaña, o un alcalde en campaña, o un prefecto en campaña, es decir, es algo demencial, ¿no? Por supuesto. Y la historia nos muestra que esta figura no ha aportado mucho al país. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en la presidencia de Bucaram y toda la ruptura del orden constitucional, más allá de las afinidades políticas y cómo funcionó el país en esa época. Y más allá de estos episodios quizá negativos para el país, por ejemplo, veamos lo que sucede en otros países como en Chile o en México, que no se elige la figura del vicepresidente de la República y son democracias que relativamente funcionan de mejor manera. Ahora pues México está frente quizá a una modificación profunda del ámbito constitucional y de justicia, pero bueno, son democracias que han funcionado de mejor manera. En épocas igual de Velasco Ibarra se elegía, por ejemplo, el vicepresidente por separado. Se elegía al presidente como, digamos, del partido oficialista y al vicepresidente como opositor. Son ejemplos que nos muestran que quizá nuestra democracia no está funcionando de manera adecuada actualmente, pero que puede mejorar, ¿no? Si se hacen estos cambios de fondo. Ahora, si se respetara la Constitución, también otro cantar sería, pues porque el vicepresidente o la vicepresidenta, la función indispensable e ineludible es reemplazar al presidente en ausencia temporal o definitiva. Y no hay otra función, salvo las que la asigna el presidente de la República, que es lo que ha sucedido en este caso de Verónica Abad.
le designó como embajadora de paz en Israel y le quiso tener bastante lejos, ¿no? Pero el principal objetivo y la principal función de un vicepresidente es reemplazar al presidente, pues, y no hay vueltas que darle. Y ahí es donde se activa esta lógica política del serrucho, porque tiene esa atribución de poder reemplazar al presidente. Y desafortunadamente hemos visto que en los últimos años no ha funcionado de ninguna manera. En la presidencia de Lenín Moreno tuvimos 3 vicepresidentes adicionales al electo por votación popular. Actualmente tenemos 4, ¿no? O sea, estuvo claro, Jorge serían 4 Glass, con Jorge Glass, María Alejandra Vicuña, María Alejandra Muñoz y Otto Sonnenholzner. Y depende mucho esta figura del vicepresidente de la confianza que tenga el presidente de la República para otorgarle funciones específicas. Creo que es, insisto, la reflexión que debemos dar ahora a la Asamblea Nacional, ya volviendo al campo específico del caso de Verónica Abad. Entiendo que aún no lo ha hecho, no sé si usted conoce otra noticia, yo hasta ayer investigué, hay anuncios de que se va a hacer esta acción de interpretación ante la Corte Constitucional, para que de alguna manera Viviana Veloz, dice usted. Del CAL en este caso, entiendo que hay un acuerdo de los miembros del CAL por hacer esta solicitud, esta acción de interpretación a la Corte Constitucional, y que la Corte, a pesar de que la norma es muy clara, de alguna manera clarifique qué es lo que ocurre en el caso de actuaciones contrarias a la Constitución, en este caso una actuación administrativa del Ministerio de Trabajo. La preocupación, y he leído igual los criterios de varios juristas, es cuánto demora la Corte Constitucional y si es que esto será prioritario para la Corte Constitucional, porque la estadística dice que posiblemente esto supere el tiempo en el cual es de interés del país que la vicepresidenta de la República esté en funciones, es decir, durante la campaña. Ahora, si es que va a la cola y es, digamos, una de las causas que debe evacuar en la Corte Constitucional de acuerdo al primer llegado, primer servido, esperemos nomás y tomemos paciencia, ¿no? Con canguil en la mesa, ¿no? La Corte Constitucional en los últimos años se ha caracterizado por, de alguna manera, garantizar la poca institucionalidad que tiene el país. Desafortunadamente, los asuntos netamente políticos han caído en la Corte Constitucional. Y digamos, los magistrados son seres humanos que de todas maneras pueden ser permeables por la presión política. Esperemos que eso no ocurra y que se tome una decisión oportuna para que garantice un proceso electoral enmarcado en la Constitución. Básicamente, ya veíamos las declaraciones del secretario de la OEA, del señor Almagro, el cual mostraba también su preocupación ante no solo el caso de Jan Topic, sino también de la vicepresidenta Verónica Abad. Estamos frente a un gobierno, y lo decíamos nosotros desde la Fundación también, que ha usado la norma de forma arbitraria, ha irrespetado el Estado de Derecho y está afectando 2 cosas principalmente en el país, que es la garantía de derechos, el acceso a los servicios públicos, y especialmente la confianza que podamos tener los ecuatorianos en el proceso electoral. Veremos cómo actúan las instituciones. Como decía, para el gobierno, Wilson, está terminado el asunto, los hechos se han consumado y pretenden creer que ya está decidido que hay una vicepresidenta encargada, quizá hasta febrero, y luego enviarán, supongo, una terna a la Asamblea Nacional, pero aún quedan instancias que se deben resguardar y que podrían garantizar un mejor manejo del orden constitucional. Le pregunto ahora, Roger, estamos dialogando con el doctor Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. ¿Qué va a pasar cuando los señores asambleístas, y lo topamos hace varias semanas, tomen licencia para enfrentar la campaña? Hablamos de 98, de 137, incluidos al menos 6 de los 7 integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura. Bueno, está en entredicho todavía y veremos lo que pase con Verónica Abad, pero en el escenario de que Verónica Abad asuma la presidencia, podría reversar el incremento del IVA a través de un proyecto económico urgente. Lo Sí. podría hacer. ¿Y qué va a pasar si no está estructurado el CAL? Y no hay una norma que establezca designación de interinos, porque los alternos asumen la curul, pero no la representación de autoridad en el CAL. Es decir, ahí tenemos también otro entuerto, ¿no? Decíamos al inicio igual de esa entrevista que
parece que actualmente no es una prioridad de la Asamblea Nacional que de alguna manera se disponga, se elija, se llegue a un acuerdo para que el CAL funcione de manera normal, en la medida de lo posible, durante la campaña. ¿Por qué razón? Y usted le decía, Wilson, en este caso no sabemos quién estará ejerciendo la presidencia de la República, pero desde este cargo podrían enviarse proyectos de ley urgentes en materia económica. Uno de ellos, por ejemplo, es quizá el IVA. Esto se vuelva a ingresar en la Asamblea Nacional para regresar al 12%, al valor anterior. Sabemos que el IVA es un tema no solo económico, sino que es un tema político, ideológico e incluso electoral. Podría ser, por favor, elemento indispensable. indispensable. Y en este caso, si no tenemos un CAL que esté funcionando al menos con sus 4 miembros, este proyecto de ley no será calificado y evidentemente, conforme manda la ley, no será conocido por las comisiones de la Asamblea Nacional ni por el Pleno y posiblemente sea promulgado, si es que supera los 30 días, en el registro oficial. Es decir, sería una ley no debatida. Eso es a lo que nos enfrentamos actualmente. También decía, en el caso de que no esté conformado debidamente el CAL, el presupuesto de la Asamblea Nacional que debe aprobarse por mandato legal también durante el transcurso de enero, podría también quedarse en el aire, si es que el presidente envía también la proforma presupuestaria. No sabemos quién va a debatir, quién va a decidir y cómo se va a procesar, y también en materia de juicios políticos. En el caso de que se inicien nuevos procesos, la ley establece 10 días, y en este caso podrían no ser calificados, y de nuevo caeríamos en este problema institucional de que no se respeta las leyes, los plazos y demás. ¿Qué debería, ahora, no, continúe. ¿Qué debería pasarle? Es la pregunta, ¿no? Para solucionar el problema. Es decir, si es que se van de vacaciones, o sea, no de vacaciones, de campaña, los integrantes del CAL y solo se queda Esther Cuesta, que es la que podría asumir la presidencia de la Asamblea, porque Viviana Veloz está de candidata a la reelección, Otto Vera también, N. Recalde y los demás tres integrantes para completar los 6. ¿Cómo deben solucionar el tema? ¿A quién designan? Si designan a los suplentes, a los alternos, no va a poder seguir funcionando porque ellos se van cuando ellos retomen las funciones. Es decir, ahí hay un gordo problema. Por supuesto, y actualmente estamos frente a unas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y parte del debate era justamente de que en el caso extraordinario que se necesite que el CAL siga funcionando, al menos en las vocalías, en las 4 vocalías, se permita que los suplentes asuman el cargo. O en su defecto que se reemplace a los principales por otros legisladores de las mismas bancadas que ya han sido elegidas como vocales. Pero ahí quedarían pocos, ¿no? Porque si son 98. Son 4. Claro, digo pocos, no sé si los suficientes de cada partido para poder reemplazarlos con integrantes de la misma agrupación. Claro, quedarían pocos legisladores por elegir. En todo caso, la primera lógica de reforma sería que los suplentes puedan acceder a estos cargos, al menos en las vocalías, porque sabemos que las presidencias y vicepresidencias tienen otra connotación. De las comisiones. No, en este caso de la Asamblea Nacional. Claro, para que el CAL funcione, al menos las vocalías deberían ser permanentes, y estas deberían funcionar con principales y suplentes, básicamente. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sabemos, no deben pasar por el presidente de la República, es decir, si la Asamblea Nacional incluye estas reformas y las aprueba, pueden entrar en vigencia. Pero inmediatamente. Rapidito y al instante. Así es. ¿Tendrán el tiempo necesario? Hay un informe para segundo debate ya que puede incluir este tema. O sea, ese puede ser el camino, la salida. Jurídica y que podría dotar de institucionalidad con más fuerza a la Asamblea Nacional para que esto funcione de manera adecuada. Ahora, lo que se puede hacer adicionalmente es el reemplazo de los vocales, no sé si en noviembre o diciembre. Reemplazo definitivo. Definitivo, no por supuesto. No pueden ser interinos, no podemos estar reemplazando, cambiando como que fuera partido de fútbol y metiendo los cambios ahí, sino ese es el espíritu de los comentarios y argumentos que nosotros digamos, comentamos en medios de comunicación, y es tratar de mejorar las instituciones y el funcionamiento político institucional en nuestro país. Y en este sentido, esperamos que sea una prioridad, quizá en noviembre o diciembre de la presidencia de la Asamblea Nacional, el discutir este tema para que enero funcione de manera adecuada. Finalmente, y algo que se me pasaba, el tema del IVA que usted mencionaba, para bajar al 12% se necesitaría una reforma legal, pero recordemos que esta ley estableció una banda
Entre el 12 y el 15. Entre el 13, me parece, el 13, claro, el 15, entonces, si es que Verónica Abad se sienta en el sillón de Carondelet, o quien ocupe este sillón, podría reducir mediante decreto únicamente el IVA al 13%. Del 15 al 13. Entonces, claro, de nuevo vemos que las leyes quedan un poco abiertas para que haya este juego político que no le hace bien al país de ninguna manera. Roger, muchas gracias por atender esta invitación, muy amable, por ayudarnos a analizar y a comprender esta coyuntura que estamos viviendo, porque no nos aburrimos aquí en el Ecuador, porque tenemos muchos temas y son temas que nos llaman la atención y nos prestan mucha expectativa. Nos vamos a la pausa. Roger Celi es el coordinador del Observatorio Legislativo y ha estado con nosotros a través de Noti Hoy. No se vayan.